El esposo prohibió durante 30 años que su esposa entrara al garaje, alegando que allí se guardaban documentos confidenciales. Pero cuando él falleció, ella decidió ver qué había estado ocultando todos esos años. Al abrir la puerta, se desmayó, incapaz de creer lo que veía. Judy Mellor estaba frente a la codiciada puerta del garaje, nerviosa, jugando con el manojo de llaves entre sus manos. Había pasado exactamente una semana desde el funeral de Donald, pero el dolor de la pérdida todavía desgarraba su corazón. 30 años de vida en común, llenos de amor y confianza, habían terminado tan repentinamente. Ahora le tocaba ocuparse de los asuntos de su esposo. El primer punto en esa lista era el garaje, el lugar al que Donald le había prohibido entrar durante todos esos años. Recordó cómo su esposo le explicaba la prohibición. Cariña, allí guardo documentos secretos del trabajo. ¿No quieres que tenga problemas? Judy le creía sin dudar, aunque a veces notaba cosas extrañas en su comportamiento, nerviosismo cuando alguien se acercaba al garaje, llamadas nocturnas misteriosas. Pero apartaba esas dudas, convenciéndose de que todo tenía que ver con su servicio responsable en la base militar. Ahora, frente a la pesada puerta de hierro, Judy sentía un miedo inexplicable apoderarse de ella. Intentó meter la llave en la cerradura, pero sus manos temblaban tanto que le fue imposible. Desesperada, llamó a su vecino Miles, que justo estaba cerca trabajando en su coche. Miles, por favor, ayúdame a abrir el garaje. No puedo sola, pidió Judy, intentando que su voz sonara lo más tranquila posible. Miles, un hombre fornido de unos 50 años, se acercó sin dudar. Claro, Judy. Déjame intentarlo, dijo, tomando las llaves. Sin embargo, él tampoco pudo abrir la cerradura, estaba irremediablemente oxidada. ¿Sabes qué? Mejor rompo este maldito candado. Igual tendrás que cambiarlo, propuso Miles tras varios intentos fallidos. Judy asintió, sintiendo cómo la tensión aumentaba en su interior. Miles fue a su garaje a buscar herramientas y comenzó a trabajar. Judy lo observaba, sumida en recuerdos de cómo Donald siempre insistía en tener 2 cerraduras para el garaje. La doble protección nunca está de más, decía él con una sonrisa que ahora a Judy le parecía siniestra. Finalmente, con un fuerte clic, la cerradura cedió. Miles se apartó, dejando que Judy abriera la puerta por sí misma. Listo. Ahora puedes echar un vistazo al santuario de Donald, bromeó. Pero Judy no respondió. Con el corazón latiendo con fuerza, tiró de la pesada puerta. Un olor rancio, mezclado con un toque metálico, golpeó sus fosas nasales. Judy dio un paso adentro, entrecerrando los ojos en la penumbra del garaje. Y entonces lo vio. En un rincón, encogida en el suelo, yacía una joven. Sus manos y pies estaban atados, y la boca cubierta con cinta adhesiva. La chica gimió débilmente al verlos y trató de levantar la cabeza. El mundo de Judy dio vueltas. Sintió como el suelo desaparecía bajo sus pies. Y lo último que escuchó antes de perder el conocimiento fue el grito asustado de Miles. Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Judy despertó por el fuerte olor a amoníaco. Estaba recostada en el sofá de su sala, y sobre ella se inclinaban un preocupado Miles y un hombre desconocido con bata blanca, aparentemente un médico de urgencias. ¿Cómo se siente?, preguntó el doctor, observando atentamente su rostro. Judy intentó responder, pero solo salió un jadeo de su garganta. Los recuerdos de lo que había visto en el garaje la abrumaron, provocando náuseas y mareos. Allí había una chica, logró decir finalmente. Miles asintió, con el rostro pálido y tenso. Sí, Judy. Llamé a la policía y a la ambulancia. Ya se llevaron a la chica al hospital. Está viva, pero muy débil.
Judy se incorporó con esfuerzo en el sofá, ignorando las protestas del médico. ¿Qué más había allí? Solo recuerdo a ella. Preguntó, mirando a Miles. Él titubeó, claramente reacio a hablar, pero ante la mirada insistente de Judy cedió. Había jaulas, Judy dijo en voz baja, evitando su mirada. Jaulas de metal con candados y cadenas en las paredes. Solo había visto algo así en películas de terror. Judy sintió un nudo subiendo a su garganta. 30 años. 30 años había vivido al lado de un hombre capaz de hacer algo así. ¿Cómo no lo había notado? ¿Cómo no lo había sentido? En ese momento, un policía entró a la habitación. Judy, ¿puede responder algunas preguntas? Preguntó con tono oficial. Judy asintió, entendiendo que aquello era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso para descubrir la terrible verdad sobre el hombre que ella había considerado el amor de su vida. Por favor, cuéntenos todo lo que sabe sobre las actividades de su esposo. Cualquier hecho sospechoso, comportamientos extraños. Todo puede ser importante, continuó el policía, sacando un cuaderno. Judy respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Comenzó a relatar las llamadas nocturnas, la nerviosidad de Donald cuando se mencionaba el garaje, sus insistentes pedidos de nunca entrar allí. Con cada palabra, comprendía cada vez más cuán ciega había estado durante todos esos años. ¿Hubo ocasiones en las que su esposo se ausentó de casa por largos periodos? Preguntó el policía, tomando notas. Judy asintió. Sí. Viajaba con frecuencia por trabajo, decía que era por su labor en la base militar. El policía intercambió una mirada con un colega que acababa de entrar en la habitación. Judy, hemos verificado la información. Su esposo fue despedido de la base militar hace 5 años. Durante todos estos años no trabajó oficialmente en ningún lugar. La noticia fue la gota que colmó el vaso. Judy rompió en llanto, incapaz de contener más sus emociones. Toda su vida, todos sus recuerdos, ahora le parecían una mentira, una cruel burla del destino. Mientras lloraba, los policías continuaban inspeccionando la casa. Un tiempo después, uno de ellos regresó con una pequeña caja en las manos. Encontramos esto en el dormitorio, escondido detrás de un cuadro, informó. Judy se secó las lágrimas y miró la caja con cautela. El policía la abrió, y a Judy se le cortó la respiración. Dentro había joyas femeninas, anillos, cadenas, pulseras. Decenas de piezas pertenecientes a distintas mujeres. ¿Reconoce algo de esto?, preguntó el policía. Judy negó con la cabeza, pero de repente su mirada se fijó en una pulsera de plata familiar. No podía recordar exactamente dónde la había visto antes, pero al verla, un escalofrío recorrió su espalda. Esta pulsera. Me resulta familiar, murmuró, señalando la joya. El policía sacó la pulsera con cuidado y se la entregó a Judy. Intente recordar dónde pudo haberla visto. Esto puede ser importante para la investigación. Judy giraba la pulsera entre sus manos, intentando atrapar un recuerdo que se le escapaba. Algo relacionado con esa joya le provocaba inquietud, pero no podía entender por qué. En ese momento, otro policía entró en la habitación con una carpeta en las manos. Tenemos resultados preliminares de la entrevista con los vecinos, informó. Varias personas recordaron haber visto a su esposo llevar jóvenes al garaje. Pensaban que eran familiares o conocidas suyas. Judy sintió de nuevo la náusea subirle por la garganta. ¿Cuántos horrores más le quedarían por descubrir? ¿Cuántas vidas había destruido el hombre con el que compartía la cama? Necesito acostarme, murmuró, sintiendo que sus fuerzas la abandonaban por completo. El médico de urgencias, que había estado observando todo el tiempo en silencio, se acercó y la ayudó a recostarse en el sofá. Le voy a dar un calmante, dijo,
sacando un vial y una jeringa de su bolso. Judy observaba indiferente cómo le aplicaba la inyección. Lo último que vio antes de sumirse en un olvido reparador fue la pulsera de plata, brillando sobre la mesa. Testigo silencioso de crímenes que ni siquiera sospechaba. Catherine Rodríguez estaba sentada en la fría sala de interrogatorios, abrazándose a sí misma y balanceándose ligeramente. Sus ojos, hace poco llenos de terror, ahora parecían vacíos y sin vida. El investigador López, un hombre de mediana edad con rostro cansado, acercó cuidadosamente un vaso de agua. Catherine, entiendo lo difícil que esto es para usted, pero necesitamos saber todo lo que ocurrió. Por favor, cuéntenos cómo terminó en ese garaje, pidió con suavidad. La joven respiró hondo, tratando de organizar sus pensamientos. Fue hace un mes. Volvía a casa tarde por la noche, esperaba el autobús en la parada. Llegó un coche y el conductor se ofreció a llevarme. Dijo que era taxista, que solo regresaba a casa después de su turno. Catherine se detuvo. Su mirada se nubló, como si reviviera nuevamente aquel momento fatídico. Acepté. Hacía frío y el autobús no llegaba. Parecía tan normal, educado, incluso amable. López asintió, tomando notas en su cuaderno. ¿Qué ocurrió después? Nos fuimos. Al principio todo estaba bien, pero luego noté que íbamos en la dirección equivocada. Le pregunté al respecto y él de repente cambió. Su rostro se volvió rígido, enojado. Dijo que si me comportaba bien, tal vez seguiría viva. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Catherine, pero ella seguía hablando como si hubiera roto un dique. Me llevó a ese garaje, me ató, me tapó la boca con cinta adhesiva. Dijo que ahora era su propiedad, que vendría a mí cuando quisiera, y que debía obedecer. López escuchaba, tratando de mantener la calma profesional, aunque por dentro hervía de ira. Catherine, usted no es la única víctima. Sospechamos que hubo varias mujeres secuestradas. ¿Vio a alguien más en ese garaje? La joven se estremeció. Sus ojos se abrieron con el horror de los recuerdos. Sí, había otras. Escuchaba sus gritos, sus llantos. A veces traía nuevas chicas. Estaban tan asustadas como yo. Pero luego desaparecían. No sé qué les pasó. En ese momento, otro investigador entró en la sala y le susurró algo a López. Él asintió y se volvió hacia Catherine. Catherine, ahora le mostraremos algunas fotografías. Mire con atención. Tal vez reconozca a alguna de estas mujeres. Extendió delante de ella varias fotos. Catherine apenas pudo obligarse a mirarlas. De repente, gritó señalando una de las fotografías. Esa chica. La vi en el garaje. Estuvo allí varios días y luego desapareció. López intercambió una mirada con su colega. ¿Está segura? Catherine asintió. Sus manos temblaban. Sí, seguro, es ella. Tenía un cabello rojo tan inusual. Lo recuerdo. Los investigadores salieron de la sala, dejando a Catherine bajo la supervisión de un psicólogo. En el pasillo, López suspiró profundamente. Entonces Heather Griffin realmente fue una de sus víctimas. Hay que informar a los familiares. Mientras tanto, en otra sala de interrogatorios, estaba Judy Miller. Lucía agotada, con ojeras profundas bajo los ojos. Los últimos días se habían convertido en una pesadilla interminable, de la que parecía no haber salida. La investigadora, una joven llamada Scarlett, hacía preguntas con suavidad. Judy, cuéntenos, por favor, sobre el comportamiento de su esposo. ¿Hubo alguna extrañeza que haya notado? Judy se pasó la mano por el rostro, tratando de recomponerse. Yo. No sé. Todo parecía tan normal.
Donald era un buen esposo, atento. Se detuvo, recordando. Hubo momentos, llamadas extrañas en medio de la noche. Siempre salía a otra habitación para hablar. Y cuando yo preguntaba, decía que era por trabajo. Scarlett asintió, tomando notas. ¿Algo más? Sus viajes de trabajo se volvieron más frecuentes en los últimos años. A veces se iba una semana, incluso dos, decía que era una misión secreta. Yo le creía. La voz de Judy tembló. ¿Cómo pude estar tan ciega? ¿Cómo no me di cuenta de que vivía con un monstruo? Scarlett colocó suavemente su mano sobre el hombro de Judy. Usted no tiene culpa. Personas como su esposo saben esconderse muy bien. Parecen normales, incluso agradables. En ese momento, López entró en la sala. Lucía sombrío. Judy, necesitamos que mire algunas fotografías. Extendió frente a ella una carpeta con fotos de mujeres desaparecidas. Mire con atención. Tal vez reconozca a alguien. Quizá haya visto a estas mujeres cerca de su casa o del garaje. Judy apenas pudo obligarse a mirar las fotos. Su mirada recorría los rostros de las jóvenes, tan diferentes y al mismo tiempo similares con sus sonrisas felices. De repente, se detuvo, fijando la vista en una de las fotografías. Esa chica. La vi. Vino a nuestra casa hace aproximadamente 6 meses. Dijo que era estudiante, que escribía una tesis sobre archivos militares y quería hablar con Donald. López se inclinó hacia adelante. ¿Recuerda qué pasó después? Judy frunció el ceño, tratando de recordar. Donald habló con ella en la cocina. Escuché que discutían algunos documentos. Luego le ofreció mostrarle algo en el garaje. Se fueron, y una hora después Donald regresó solo, diciendo que había llevado a la chica a la estación. López y Scarlett se miraron. Judy, esta chica desapareció ese mismo día. Sus padres presentaron una denuncia por desaparición. Judy palideció al darse cuenta del horror de la situación. Dios. Yo. Ni siquiera lo pensé. Parecía tan segura, tranquila. Y Donald fue tan amable con ella. En ese momento, un joven policía irrumpió en la habitación. Comandante, encontramos algo en el garaje. Necesita verlo. López salió rápidamente, dejando a Judy a solas con Scarlett. Unos minutos después regresó, sosteniendo una pequeña caja en las manos. Su rostro estaba más oscuro que una nube. Judy, encontramos esto en un escondite bajo el suelo del garaje, dijo, abriendo la caja. Dentro había joyas de mujer, anillos, cadenas, pulseras. ¿Reconoces algo de esto? Judy miraba horrorizada el contenido de la caja. De repente, su mirada se fijó en una pulsera de plata familiar. Extendió la mano temblorosa y la tomó. Esta pulsera. La he visto antes, pero no puedo recordar dónde. Murmuró, girando la joya entre sus manos. Algo en lo profundo de su conciencia intentaba salir, un recuerdo importante, pero escapaba como un sueño al despertar. López la observaba atentamente. Intenta recordarlo, Judy. Puede ser muy importante. Judy cerró los ojos, tratando de concentrarse. Imágenes pasaban por su mente, risas, un día soleado, la mano de alguien con esa pulsera. Y de repente, un pensamiento la atravesó. Gwen exclamó, abriendo los ojos. Esta pulsera pertenecía a mi hermana menor, Gwen. Se la regalé por su cumpleaños número 18. Scarlett rápidamente anotó algo en su libreta. Su hermana. ¿Dónde está ahora? Judy sintió un nudo subir a su garganta. Ella. Se fue hace 15 años a Chicago con su novio. Al menos, eso dijo. López y Scarlett intercambiaron miradas preocupadas.
Judy, ¿mantuvieron contacto con su hermana después de que se fuera? Judy negó con la cabeza, sintiendo que el horror del entendimiento la invadía. No. Ella llamó una vez, dijo que estaba bien. Y luego. Luego se perdió el contacto. Pensé que simplemente había comenzado una nueva vida, que nos había olvidado. López suspiró profundamente. Judy, necesitaremos verificar la información sobre su hermana. Es posible. Es posible que ella también haya sido víctima de su esposo. Dios. Susurró Judy, sintiendo náuseas subir a su garganta. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude no darme cuenta? Scarlett le ofreció rápidamente un vaso de agua y la acarició en el hombro con gesto tranquilizador. No es tu culpa, Judy. Tú también eres víctima. López asintió a su colega y se volvió hacia Judy. Necesitaremos hacer algunas verificaciones más. Quizá tengamos que exhumar el cuerpo de su esposo para análisis adicionales. ¿Está de acuerdo? Judy negó con la cabeza, sintiéndose completamente devastada. Hagan todo lo que sea necesario. Quiero saber la verdad. Toda la verdad, por horrible que sea. Cuando finalmente dejaron ir a Judy a casa, ya había oscurecido. Caminaba por calles conocidas, pero todo a su alrededor le parecía extraño y hostil. Cada sombra le causaba escalofríos, cada sonido la hacía sobresaltarse. En casa, permaneció mucho tiempo frente al espejo del baño, contemplando su reflejo. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo pudo no notar que vivía al lado de un monstruo? ¿Cómo pudo no sentir el dolor y el miedo de aquellas mujeres desdichadas que su esposo torturaba? Judy se dejó caer al suelo, abrazándose a sí misma y rompiendo en llanto. Lloraba por su vida destrozada, por su ceguera, por su hermana, a quien quizá había perdido para siempre. Y en lo profundo de su interior, empezaba a surgir la determinación de buscar la verdad por más terrible que fuera el precio e intentar de algún modo expiar su culpa involuntaria frente a las víctimas de Donald. La mañana amaneció gris, como si la propia naturaleza compartiera el duelo de Judy. Estaba sentada en la cocina, removiendo mecánicamente su café frío, cuando sonó el timbre. En la puerta estaba el investigador López, sosteniendo un voluminoso álbum en sus manos. Buenos días, Judy. Encontramos algo en el escondite del garaje. Creo que debería haberlo, dijo, entrando en el apartamento. Judy asintió en silencio, sintiendo como todo dentro de ella se contraía ante la premonición de nuevos y horribles descubrimientos. López puso el álbum sobre la mesa y lo abrió. Dentro había decenas de fotografías de jóvenes, sonrientes, felices, llenas de vida. Esto. Son ellas a quienes él. Judy no pudo terminar la frase, sintiendo que la náusea la invadía. López asintió. Creemos que sí. Mira atentamente. Tal vez reconozcas a alguien. Judy comenzó a pasar las páginas lentamente, fijando la vista en los rostros, tratando de encontrar algún indicio en su memoria. De repente, su mano se detuvo. Desde la página, una joven con largo cabello castaño claro y una conocida sonrisa traviesa la miraba. Gwen. Susurró Judy, sintiendo un nudo subir a su garganta. Es mi hermana Gwen. López se inclinó hacia adelante. ¿Estás segura? Judy asintió, incapaz de apartar la mirada de la fotografía. Sí, es definitivamente ella. Pero, ¿cómo es posible? Gwen se fue a Chicago hace 15 años. Los recuerdos la asaltaron como una ola, aquel día en que Gwen anunció su decisión de irse con su nuevo amor, como Donald se ofreció a ayudarla a empacar, como juntos cargaron las maletas en el coche. Donald mismo la llevó a la estación, continuó Judy, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Volvió unas horas después y dijo que la había despedido hasta el tren. López escuchaba atentamente, tomando notas en su libreta. Judy,
Hemos revisado todos los registros. No hay ningún rastro de que tu hermana haya ido alguna vez a Chicago. No hay registros de compra de boletos, de hoteles, de trabajo. Simplemente desapareció ese mismo día. Judy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. No, no, eso no puede ser. Ella me llamó una semana después y me dijo que estaba bien. López negó con la cabeza. Revisamos los registros de llamadas. No hubo llamadas desde Chicago a tu número en ese periodo. El pánico se apoderó de Judy. Se levantó de un salto y comenzó a moverse de un lado a otro por la habitación. ¿Pero cómo? ¿Cómo es posible? Yo hablé con ella. Oí su voz. López le puso la mano con cuidado en el hombro, intentando calmarla. Judy, siéntate, por favor. Entiendo lo difícil que es, pero necesitamos esclarecer todo. Judy se sentó en la silla, sintiéndose completamente vacía. ¿Qué? ¿Qué pasará ahora? Continuaremos la investigación. Buscaremos cualquier rastro de tu hermana, respondió López con cautela. Mientras tanto, quisiera que revisaras una vez más las cosas que encontramos en el garaje. Especialmente esa pulsera de plata. Judy se estremeció al recordar la pulsera. Lentamente se acercó al armario donde guardaba la caja con las pruebas y sacó la joya familiar. Ahora que conocía la verdad, los recuerdos surgieron con fuerza renovada. Se la regalé a Gwen por su 18º cumpleaños. Susurró, acariciando los eslabones de plata. Ella se puso tan contenta, dijo que nunca se la quitaría. López asintió, haciendo otra anotación. Judy, entiendo lo difícil que es para ti, pero necesitamos considerar todas las posibilidades. Existe la probabilidad de que tu esposo, que él estuviera involucrado en la desaparición de tu hermana. Esas palabras golpearon a Judy como una bofetada. Sintió como la náusea volvía a subirle por la garganta. No, no, eso no puede ser. Donald amaba a Gwen. La trataba como a una hermana. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Judy sentía cómo crecía en su interior una terrible sospecha. Recordó cómo Donald cambió después de la partida de Gwen, se volvió más cerrado, irritable, siempre evitaba hablar de ella, cambiaba bruscamente de tema. Dios. Susurró Judy, cayendo al suelo. ¿Qué he hecho? ¿Cómo pude no darme cuenta? López se sentó a su lado, tratando de hablar con la mayor suavidad posible. No es tu culpa, Judy. Personas como tu esposo saben ocultar muy bien su verdadera naturaleza. En ese momento, Scarlett, colega de López, entró en la habitación. Disculpen la interrupción, pero tenemos nueva información. Encontramos las cartas médicas de Donald Miller. López se levantó rápidamente. ¿Y qué hay allí? Scarlett le tendió una carpeta. Durante los últimos 10 años, él visitaba regularmente a un psiquiatra. El diagnóstico, trastorno de personalidad disociativo con elementos de sadismo. Lo ocultaba a todos, incluida su esposa. Judy sintió que el mundo a su alrededor empezaba a girar. 10 años. 10 años Donald le había ocultado su enfermedad, su verdadera naturaleza. Y ella, confiando ciegamente en él, no había notado nada. Quiero ver esos registros, dijo con firmeza, levantándose del suelo. Debo saber toda la verdad. López y Scarlett se miraron. Judy, ¿está segura? Puede haber información muy dura para usted. Judy asintió, sintiendo cómo crecía la determinación dentro de ella. Sí. Ya no puedo vivir en la ignorancia. Debo saber todo para intentar expiar mi culpa ante Gwen y otras víctimas. Scarlett le entregó la carpeta. Judy la abrió y comenzó a leer. Con cada página, su rostro se volvía más pálido, y sus manos temblaban cada vez más.
Los registros del psiquiatra dibujaban el retrato de una persona profundamente enferma, que escondía bajo una máscara de normalidad deseos y fantasías monstruosas. Aquí dice que sentía atracción sexual por su cuñada. Susurró Judy, sintiendo que el vómito le subía a la garganta. ¿Qué fantaseaba con hacerle daño? López tomó la carpeta con cuidado. Creo que por hoy es suficiente, Judy. Necesita descansar. Pero Judy negó con la cabeza. No. Debo saberlo todo. Debo entender. ¿Cómo pude vivir con esta persona y no darme cuenta de nada? Siguió leyendo, ignorando las miradas preocupadas de los investigadores. Los registros se volvían cada vez más inquietantes. Donald contaba al psiquiatra sus fantasías, su deseo de controlar y causar dolor, cómo luchaba contra esos impulsos, pero que estos se volvían cada vez más fuertes. Último registro. Está fechado el día en que Gwen se fue, dijo Judy, sintiendo un escalofrío recorrer su espalda. Escribe que ya no puede contenerse. Que debe hacerlo. Esto. López se acercó rápidamente. Judy, creo que deberíamos detenernos. Ya ha aprendido demasiado en un solo día. Pero Judy parecía no escucharlo. Continuó hablando, como en trance. Lo recuerdo. Ese día, cuando Gwen se iba, Donald regresó a casa muy tarde. Estaba extraño, excitado. Dijo que habían hablado largo rato en la estación, que ella había cambiado de idea y no quería irse, pero él la convenció. Alzó la vista hacia López, y en sus ojos había un terror genuino. Él la mató. Sí. Mató a mi hermana ese mismo día. ¿Y yo? No me di cuenta de nada. López suspiró con pesadez. No podemos afirmarlo con certeza hasta encontrar pruebas. Pero sí. Es muy probable. Judy se cubrió el rostro con las manos, convulsionando de llanto. Durante todos esos años había vivido con el asesino de su hermana, compartido la cama con él, preparado su comida, cuidado de él. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Qué debo hacer ahora? Preguntó, levantando el rostro lloroso. Scarlett puso cuidadosamente su mano sobre su hombro. Ahora necesita descansar, Judy. Mañana continuaremos con la investigación. Buscaremos rastros de su hermana y de otras víctimas. Judy asintió, sintiéndose completamente vacía. Pero en lo más profundo de sí misma surgía una determinación. Debía conocer toda la verdad, por horrible que fuera, por Gwen, por las demás víctimas y por ella misma. Cuando los investigadores se fueron, Judy permaneció largo rato junto a la ventana, mirando el cielo gris. Pensaba en Gwen, en su risa, en su última conversación y se prometía a sí misma que no descansaría hasta saber qué le había pasado a su hermana aquel fatídico día hace 15 años. Judy se sentó en un pequeño café en las afueras de la ciudad, jugando nerviosamente con una servilleta. Había venido a reunirse con Vincent, un excompañero de trabajo de Donald. Era su última esperanza para descubrir la verdad sobre su esposo, a quien, al parecer, nunca había conocido realmente. Sonó la campanilla de la puerta y entró un hombre de unos 50 años, con sienes canosas y mirada cansada. Miró alrededor y, al ver a Judy, se dirigió a su mesa. «Hola», Judy dijo al sentarse. «Soy Vincent. Hablamos por teléfono». Judy asintió, examinando atentamente a su interlocutor. «Gracias por aceptar reunirse conmigo. Sé que no es fácil para usted». Vincent suspiró profundamente. «Sí, no es fácil. Pero después de todo lo que pasó, siento que debo decir la verdad». La camarera trajo el café y durante un tiempo permanecieron en silencio, reuniendo sus pensamientos. Finalmente, Judy se armó de valor para hacer la pregunta que más la atormentaba. «Vincent, dígame.
¿Cómo era Donald en el servicio? ¿Notó algo extraño en él? El hombre frunció el ceño, como si le doliera un diente. Sabe, Judy, a primera vista Donald era un excelente oficial, responsable, disciplinado. Pero se quedó callado, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Judy se inclinó hacia adelante, sintiendo como su corazón comenzaba a latir con fuerza. Bueno, Vincent. Por favor, dígame todo. Vincent respiró hondo. Hubo incidentes. Al principio pequeños bromas fuera de lugar, comentarios ambiguos hacia las mujeres militares. Luego empeoró. Una chica se quejó de que Donald la había acosado. La jefatura encubrió el asunto, pero Judy sintió un nudo en la garganta, una oleada de náusea. ¿Pero lo despidieron, no? Hace 3 años. Por conducta inapropiada y acoso. Oficialmente, por motivos de salud. Judy se recostó en la silla, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. ¿3 años? Pero él salía todos los días al trabajo, contaba sobre misiones, viajes. Vincent bajó la vista culpable. Me pedía que confirmara sus historias. Decía que no quería preocuparse por usted, que buscaba un nuevo trabajo. Yo le creí. Pensé que simplemente estaba pasando por una crisis. Judy sintió como la ira crecía dentro de ella. Me mintieron. Durante todos estos años ustedes supieron que me engañaba y guardaron silencio. Vincent levantó la mirada, fatigada y angustiada. Lo sé. Y no tengo perdón. Pero juro que no sospechaba, no podía imaginar de lo que era capaz. Se hizo un silencio. Judy trataba de procesar lo que escuchaba, de unir los nuevos hechos con lo que ya sabía. Y de repente, lo comprendió. Sus viajes. Usted dice que no existían. Pero él realmente se iba de casa varios días. Vincent asintió. Sí. Lo sé. Él alquilaba un apartamento en la ciudad con un nombre falso. Me enteré por casualidad, pero me convenció de que era para alguna misión secreta. Judy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Durante esos días desaparecían mujeres. Sí. Vincent palideció. Yo. No lo sabía entonces. Pero ahora, cuando todo salió a la luz. Dios, ¿cómo pude ser tan ciego? Judy se cubrió el rostro con las manos, tratando de contener las lágrimas que querían salir. Todo encajaba en un cuadro horrible y monstruoso. Su esposo, con quien había vivido 30 años, resultaba ser un monstruo. Un asesino en serie. Vincent dijo en voz baja, levantando la mirada. Debe contarle todo a los investigadores. Cada detalle, cada sospecha. Esto podría ayudar a encontrar a otras víctimas. El hombre asintió. Su rostro estaba gris de cansancio y miedo. Lo sé. Ya concerté una reunión con el mayor López. Contaré todo lo que sé. Salieron del café en una fría tarde de otoño. Judy se sentía vacía, como si le hubieran arrancado el alma. Caminaba lentamente por la calle, sin notar a los transeúntes ni a los coches. En casa la esperaba otro golpe. Sobre la mesa había una carpeta con documentos que no había tenido tiempo de revisar. Judy la abrió mecánicamente y se detuvo. Dentro había recibos de venta de joyas, fechados en diferentes años. Empezó a revisar los papeles y, con cada página, el horror la invadía más. Las descripciones de las joyas coincidían con las encontradas en el garaje. Donald vendía las pertenencias de sus víctimas, convirtiendo su sufrimiento en dinero. Judy tomó el teléfono y, con las manos temblorosas, marcó el número de López. Hola, habla Judy Miller. Encontré documentos sobre la venta de joyas.
Creo que es importante para la investigación. La voz del investigador sonó tensa. Quédese donde está, Judy. Llegaremos enseguida. Media hora después, en el apartamento de Judy ya trabajaba el equipo de investigación. López examinaba los documentos con atención, y su rostro se iba tornando cada vez más sombrío. Esto es una prueba seria, dijo finalmente. Podremos rastrear a dónde fueron a parar los fondos de la venta. Es posible que nos lleve a otras víctimas. Judy estaba sentada en el sofá, sintiéndose completamente devastada. No entiendo. ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo vivir conmigo, mirarme a los ojos y al mismo tiempo? López se sentó a su lado. Judy, personas como su marido son maestras en la manipulación y el engaño. Usted no tiene la culpa de no haberse dado cuenta. Pero Judy negó con la cabeza. No, la culpa es mía. Debí haber visto las señales. Debí haber sospechado algo. En ese momento, entró en la habitación Scarlett, la asistente de López. Mayor, tenemos nueva información. Catherine Rodríguez reconoció a otras dos chicas en las fotografías. Las vio vivas en el garaje, pero luego desaparecieron. López se levantó rápidamente. ¿Nombres? Naomi Howard y Louisa Thompson. Ambas han sido reportadas como desaparecidas en los últimos 2 años. Judy sintió que la náusea le subía a la garganta. 2 vidas más. 2 familias más destruidas por el hombre que ella había considerado el amor de su vida. ¿Y ahora qué? Preguntó, levantando la vista hacia López. El investigador suspiró profundamente. Ahora nos enfrentamos a la parte más difícil. Debemos encontrar los restos de las víctimas y notificárselo a sus familias. Judy asintió, sintiendo que crecía una determinación dentro de ella. Quiero ayudar en lo que sea. Debo hacer algo. López la miró atentamente. ¿Está segura? Será muy duro, Judy. Estoy segura, dijo con firmeza. He vivido 30 años en la ignorancia. Ahora quiero conocer toda la verdad, por terrible que sea. Los días siguientes se convirtieron para Judy en una pesadilla despierta. Ayudaba a los investigadores revisando viejas fotografías y tratando de recordar cualquier detalle que pudiera ayudar a la investigación. Cada nuevo hallazgo era como un puñal en el corazón. Descubrió que Donald había llevado una vida doble no solo los últimos 3 años, sino mucho más tiempo. Usaba su trabajo en la base militar como cobertura para sus horribles actos. Las misiones de las que hablaba, en realidad, eran periodos de caza de nuevas víctimas. Una noche, mientras Judy revisaba documentos una vez más, su mirada se detuvo en un nombre familiar. Su corazón dio un vuelco. Mayor López. Llamó con voz temblorosa. Mire esto. El investigador se acercó. Judy señaló una línea en el documento. Es un apartamento. Donald lo alquilaba bajo el nombre de Oliver Cooper. Pero ese nombre es el nombre de mi primo, que murió hace 20 años. López frunció el ceño. Usó la identidad de un familiar fallecido. Judy asintió, sintiendo como las lágrimas le subían a la garganta. Sí. ¿Y sabe qué? Oliver murió en un accidente de coche. Donald estaba con él en ese vehículo, pero sobrevivió. El investigador y Judy intercambiaron miradas graves. Ambos entendían lo que eso podía significar. Posiblemente, el primer asesinato de Donald ocurrió mucho antes de lo que pensaban. Verificaremos eso, dijo en voz baja López. Es posible que tengamos que exhumar el cuerpo de su primo. Judy cerró los ojos, sintiendo como el mundo a su alrededor se desmoronaba. ¿Cuántos horrores más escondía el hombre que ella había considerado el amor de su vida? Esa noche, Judy no pudo dormir.
Se sentó en la cocina, mirando la oscuridad detrás de la ventana y tratando de asimilar todo lo que había descubierto en los últimos días. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? ¿Cómo no se dio cuenta de que vivía junto a un monstruo? Por la mañana, Judy fue despertada por una llamada de López. Judy, tenemos nueva información. Hemos encontrado otro apartamento que alquilaba su esposo. Y allí hallamos grabaciones y diarios. Judy sintió un escalofrío recorrer su espalda. Quiero verlos. ¿Estás segura? La voz de López estaba llena de dudas. El material es muy duro. Sí, dijo Judy con firmeza. Debo conocer toda la verdad. Una hora después ya estaba en la comisaría. López la condujo a una oficina donde sobre la mesa yacían varios cuadernos desgastados. Son los diarios de su esposo, dijo el investigador en voz baja. Contienen descripciones detalladas de sus crímenes. Judy tomó el primer cuaderno con manos temblorosas, lo abrió y empezó a leer. Con cada página, su rostro se volvía más pálido y sus manos temblaban con más fuerza. Donald describía sus crímenes con una precisión fría y aterradora, cómo acechaba a sus víctimas, cómo las secuestraba, qué hacía después. Judy sintió que la náusea le subía a la garganta, pero se obligó a seguir leyendo. De pronto, su mirada se detuvo en un nombre familiar, Gwen y su hermana. No. No, por favor, que no sea esto, susurró, pero siguió leyendo. Donald describía cuánto tiempo había planeado el secuestro de Gwen, cómo usó la confianza de Judy para atraer a la joven a la trampa, cómo disfrutaba de su miedo y su dolor. Judy arrojó el cuaderno, incapaz de continuar leyendo. Cayó de rodillas, convulsionando con sollozos. López corrió hacia ella, intentando calmarla. ¿Cómo? ¿Cómo pude no saberlo? Preguntaba Judy entre lágrimas. ¿Cómo pude vivir con ese monstruo y no darme cuenta? López la abrazó con cuidado por los hombros. No es su culpa, Judy. Personas como su esposo ocultan su verdadera naturaleza con maestría. Pero Judy negó con la cabeza. No, la culpa es mía. Debí sospechar algo. Debí salvar a Gwen y a las otras chicas. Levantó su rostro lloroso. ¿Y ahora qué? ¿Qué debo hacer con todo esto? López suspiró profundamente. Ahora lo más importante es encontrar los restos de las víctimas, dar a sus familias la oportunidad de despedirse, y luego usted tendrá que aprender a vivir con este conocimiento. Judy asintió, sintiendo que crecía una determinación dentro de ella. Sabía que le esperaba un camino largo y duro, pero estaba dispuesta a recorrerlo por Gwen, por las otras víctimas y por ella misma. La lluvia golpeaba el techo del automóvil mientras Judy conducía por un camino forestal embarrado junto al mayor López. El cielo gris parecía presionar sus hombros, aumentando la sensación de fatalidad inminente. Casi hemos llegado, dijo López en voz baja, reduciendo la velocidad. Judy solo asintió en silencio, incapaz de pronunciar palabra. El coche se detuvo en un pequeño claro. Alrededor, la gente con uniforme se movía apresurada, se escuchaba un murmullo de voces y el ruido de equipos trabajando. Judy salió lentamente del coche, sintiendo que sus piernas flaqueaban. ¿Está segura de que quiere ver esto? Preguntó López, mirándola atentamente. Judy respiró hondo y asintió. Sí, debo conocer la verdad. Toda la verdad. Avanzaron lentamente hacia el interior del bosque. Judy trataba de no mirar a los lados, pero con el rabillo del ojo veía los monos blancos de los criminalistas moviéndose entre los árboles. Finalmente, llegaron a un pequeño claro delimitado con cinta amarilla. Los encontramos aquí, dijo López en voz baja. Gwen y otras 3 mujeres. Estaban enterradas juntas. Judy sintió que la náusea le subía a la garganta. Cerró los ojos, intentando controlar la avalancha de emociones. Imágenes pasaban ante su mente.
Gwen riéndose de un chiste de Donald. Gwen recogiendo sus cosas para mudarse. Gwen subiendo al coche de Donald por última vez. ¿Cómo? ¿Cómo las encontraron? Preguntó Judy, abriendo los ojos. López suspiró. En los diarios de su esposo estaban codificadas las coordenadas. Nos llevó tiempo descifrarlas, pero se quedó en silencio, sin terminar de explicar. Judy comprendió que intentaba protegerla de los detalles más crueles, pero ahora solo quería la verdad, por terrible que fuera. Cuénteme todo, dijo con firmeza. Quiero saber qué le pasó a mi hermana. López la miró largo rato, como evaluando si podría soportarlo. Finalmente comenzó a hablar en voz baja y monótona, como si leyera un informe oficial. Según los diarios y los resultados de los peritajes, su esposo mantenía a las víctimas cautivas durante varios días, a veces semanas. Se burlaba de ellas, las torturaba. Gwen fue su primera víctima. Escribió que había planeado su secuestro durante mucho tiempo y que había utilizado su confianza para atraerla a la trampa. Judy escuchaba, sintiendo como cada palabra se clavaba en su corazón como un cuchillo afilado. Recordó aquel día en que Gwen se iba, como Donald se ofreció a ayudarla con sus cosas, como los dos cargaron las maletas en el coche, como él regresó tarde por la noche diciendo que habían hablado durante mucho tiempo en la estación. Dios mío. Susurró Judy, sintiendo que las piernas le flaqueaban. Yo misma le entregué a mi hermana en sus manos. Le ayudé. López la sujetó rápidamente, impidiendo que cayera. No es tu culpa, Judy. No podía saberlo. Pero Judy negó con la cabeza. No, debería haber sospechado algo. Debería haber entendido que algo no estaba bien. Fallé a Gwen. Se quedaron en silencio, mirando la tierra removida donde hacía poco se habían encontrado los restos de 4 mujeres. La lluvia aumentaba, convirtiendo el suelo en un lodazal. A Judy le parecía que la propia naturaleza lloraba por las víctimas de Donald. ¿Y ahora qué? Preguntó, volviéndose hacia López. Ahora nos espera la parte más difícil, respondió él. Tenemos que informar a las familias de las otras víctimas y preparar los funerales. Judy asintió, sintiendo que la determinación crecía dentro de ella. Quiero participar en eso. Quiero disculparme personalmente con cada familia. Es lo mínimo que puedo hacer. López la miró atentamente. ¿Estás segura? Será muy difícil. Sí, dijo Judy con firmeza. Debo hacerlo por Gwen, por todas estas mujeres. Caminaron lentamente de regreso al coche. De repente, Judy se detuvo, como si recordara algo. Mayor, ¿y qué pasó con el cuerpo de Donald? López frunció el ceño. ¿Qué pasa con él? Su muerte. ¿Fue realmente un accidente? Preguntó Judy en voz baja. El investigador guardó silencio durante un largo momento, como sopesando si debía decir la verdad. Finalmente suspiró. Hicimos un examen forense adicional. El sistema de frenos de su coche estaba dañado y se encontraron señales de lucha en el cuerpo. Judy se giró bruscamente hacia él. ¿Qué significa eso? Significa que su muerte probablemente no fue un accidente, dijo López lentamente. Sospechamos que alguien pudo haberlo eliminado. Judy sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Quién podría haberlo hecho? López negó con la cabeza. Aún no lo sabemos, pero tenemos un sospechoso, Vincent, ex compañero de su esposo. Sabía más de lo que dijo al principio. Judy recordó su encuentro con Vincent, su nerviosismo, las cosas que no dijo. ¿Cree que él pudo hacerlo? Por ahora no afirmamos nada, dijo López rápidamente. Pero tendremos que hablar con él de nuevo. Llegaron a la ciudad en un silencio pesado. Judy sentía crecer dentro de ella una curiosidad extraña y dolorosa. Quería saber la verdad sobre la muerte de Donald, aunque no entendía por qué.
A la mañana siguiente, López la llamó temprano. Judy, hemos detenido a Vincent. Confesó. Judy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. ¿Confesó qué? El asesinato de su esposo, dijo López en voz baja, y la complicidad en sus crímenes. Judy se dejó caer en una silla, sintiendo que le daba vueltas la cabeza. Complicidad. ¿Pero cómo? ¿Ayudaba a ocultar pruebas? Continuó López. Proporcionaba coartadas, a veces incluso ayudaba a deshacerse de los cuerpos, pero él afirma que no sabía la magnitud de los crímenes de Donald hasta hace poco. Judy se cubrió la cara con las manos, tratando de procesar lo escuchado. ¿Y cuándo se enteró? Sí, confirmó López. Dice que no podía permitir que esto continuara. Organizó el accidente y luego remató a Donald. Se instaló un largo silencio. Judy intentaba comprender sus sentimientos. Debería odiar a Vincent por el asesinato de su esposo, pero en lugar de eso sentía un extraño alivio y al mismo tiempo se horrorizaba por ese sentimiento. ¿Y ahora qué pasará? Preguntó finalmente. A Vincent se le ha acusado de asesinato y de complicidad en los secuestros, respondió López. Enfrenta una larga condena, pero sus declaraciones nos ayudarán a encontrar a varias víctimas más. Judy asintió, sintiendo cómo crecía la determinación dentro de ella. Quiero hablar con él. ¿Está segura? La voz de López mostraba duda. Puede ser muy difícil para usted. Sí, dijo Judy con firmeza. Debo conocer toda la verdad. Debo entender cómo pudo suceder. Unas horas más tarde, Judy estaba sentada en la sala de interrogatorios, esperando que trajeran a Vincent. Sentía una extraña calma, como si hubiera alcanzado un punto tras el cual ya no había nada que temer. La puerta se abrió y entró Vincent acompañado de un guardia. Parecía haber envejecido 10 años. Sus ojos estaban rojos por la falta de sueño y las lágrimas. Al ver a Judy, se quedó paralizado, sin saber a dónde mirar. Siéntese, dijo suavemente Judy, señalando la silla frente a ella. Vincent se sentó lentamente, sin levantar la mirada. Judy, yo no sé qué decir. Solo cuénteme la verdad, respondió Judy. Toda la verdad, sin ocultar nada. Debo saber qué pasó. Y Vincent comenzó a hablar. Contó cómo Donald lo había involucrado en sus oscuros asuntos, primero pidiéndole solo que confirmara coartadas, luego que ayudara a ocultar pruebas. Como intentaba convencerse de que eran solo infracciones menores, nada grave. Pero luego empecé a sospechar que todo era mucho peor, continuó Vincent, con la voz temblorosa. Lo veía mirar a las mujeres, escuchaba conversaciones extrañas por teléfono. Y luego vi accidentalmente a una de sus víctimas. Judy escuchaba, sintiendo cómo cada palabra se clavaba en su corazón. ¿Y qué hizo usted? Vincent levantó hacia ella una mirada agotada. Nada. Me asusté. Donald me amenazaba, decía que si le contaba a alguien me destruiría a mí y a mi familia. Y me quedé en silencio. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros temblaban de sollozos. Sé que no hay perdón para mí. Debería haberlo detenido antes, debería haber ido a la policía, pero era demasiado débil, demasiado cobarde. Judy miraba a aquel hombre quebrado y sentía una extraña mezcla de lástima y enfado. ¿Y luego decidió matarlo? Vincent asintió, sin levantar la cabeza. Comprendí que él nunca se detendría, que habría nuevas víctimas, nuevas familias que destruiría. Y decidí que debía detenerlo. Le levantó los ojos a Judy. Sé que merezco castigo y estoy dispuesto a aceptarlo. Pero le ruego que crea que realmente quería detener esta locura. Judy permaneció en silencio largo rato, mirando a Vincent. Finalmente dijo en voz baja, no puedo perdonarlo ahora, tal vez nunca. Pero le agradezco que haya detenido a Donald,
aunque fuera demasiado tarde para muchos. Se levantó, sintiendo un extraño vacío crecer dentro de sí. Adiós, Vincent. Espero que encuentre la manera de expiar su culpa. Al salir de la sala de interrogatorios, Judy se apoyó contra la pared, sintiendo como las rodillas le temblaban. López, que la esperaba en el pasillo, preguntó con cuidado. ¿Cómo se siente? Judy respiró hondo. No lo sé. Y siento que esto aún no ha terminado, que nos espera un largo camino para comprender todo este horror. López asintió. Tiene razón, pero recuerde, no está sola. Estaremos a su lado para ayudarla a atravesar esto. Judy esbozó una débil sonrisa. Gracias. Ahora debo prepararme para el funeral de Gwen y para reunirme con las familias de las otras víctimas. Será duro, pero debo hacerlo. Se enderezó, sintiendo cómo crecía la determinación dentro de ella. Tenía por delante un camino largo y difícil, pero Judy sabía que lo recorrería hasta el final. Por Gwen, por las otras víctimas y por ella misma. La sala del tribunal estaba llena hasta el límite. Judy estaba sentada en la primera fila, sosteniendo en sus manos una foto desgastada de Gwen. Sentía sobre sí las miradas de la gente, compasivas, curiosas, críticas. Pero no le importaba. Había venido aquí no por ella misma, sino por la verdad y la justicia. Cuando ingresaron a Vincent, un murmullo recorrió la sala. Lucía envejecido y exhausto. Sus ojos estaban vacíos. Judy lo observaba, tratando de comprender qué sentía: odio, lástima, gratitud. Todo se mezclaba en un extraño y doloroso nudo de emociones. El juicio duró varios días. Judy escuchaba los testimonios de los testigos, los expertos y del propio Vincent. Cada palabra era como un golpe de cuchillo, abriendo viejas heridas. Pero se obligaba a escuchar, a absorber cada detalle. Tenía que conocer toda la verdad, por horrible que fuera. Cuando llegó el momento de dictar la sentencia, la sala se sumió en un silencio sepulcral. El juez leía una larga lista de crímenes: asesinato, complicidad en secuestros, ocultamiento de pruebas. Vincent estaba de pie, con la cabeza baja, sin intentar justificarse. Se le condena a 15 años de prisión en un régimen de máxima seguridad, finalizó el juez. Un suspiro recorrió la sala, de alivio o de decepción. Judy no pudo discernirlo. Permaneció sentada, inmóvil, mirando fijamente al frente. 15 años. ¿Serían suficientes por todas esas vidas destruidas? Al terminar la audiencia, se acercó a Judy una mujer de mediana edad con los ojos llorosos. ¿Usted es la esposa de ese hombre?, preguntó con voz temblorosa. Judy asintió, sintiendo un nudo subirle a la garganta. Sí. Lo siento mucho. No lo sabía. La mujer, de repente, le tomó la mano. Lo sé. Y le agradezco que haya ayudado a descubrir la verdad, que finalmente podamos enterrar a nuestra hija. Judy sintió como las lágrimas le recorrían las mejillas. Permanecieron así varios minutos, tomadas de la mano, unidas por el dolor y la pena compartidos. Unos días después del juicio, Judy se encontró con Catherine, la única víctima sobreviviente de Donald. La joven parecía pálida y demacrada, pero en sus ojos ardía un fuego de determinación. Quiero contar mi historia, dijo Catherine. Quiero que otras mujeres sepan cómo protegerse, cómo reconocer el peligro. Judy asintió, sintiendo orgullo por aquella joven que había encontrado la fuerza para no quebrarse. Es muy valiente de tu parte, Catherine. Estoy segura de que tu experiencia ayudará a muchas personas. Hablaron largo tiempo sobre la importancia de confiar en la intuición, sobre cómo reconocer señales de alerta en el comportamiento de los demás.
Judy sentía que ese conocimiento, adquirido a un precio tan alto, debía ser transmitido a otros. Esa misma tarde, Judy estaba en su apartamento, rodeada de cajas. Había decidido vender la casa. Demasiados recuerdos dolorosos estaban ligados a ese lugar. Revisando sus pertenencias, encontró un viejo álbum de fotos. Las imágenes mostraban rostros felices, ella y Donald el día de la boda, celebraciones familiares, vacaciones en el mar. Con amargura, Judy pensaba en lo fácil que era engañarse, en lo bien que las personas podían ocultar su verdadera esencia. Cerró el álbum de golpe y lo colocó decididamente en una caja con cosas que iba a donar a la caridad. Era necesario dejar el pasado atrás, por doloroso que fuera. Al día siguiente, Judy se reunió con su abogado para hablar sobre la venta de la casa y la distribución de los fondos. Estaba decidida a donar la mayor parte a las familias de las mujeres fallecidas como compensación. No podía reparar lo que Donald había hecho, pero quizá aliviaría un poco el dolor de sus seres queridos. ¿Estás segura, Judy?, preguntó el abogado, mirándola con escepticismo. Todo esto son sus ahorros. ¿Con qué vivirá? Judy negó con la cabeza. Encontraré trabajo, empezaré de nuevo. ¿Y este dinero? De todas formas no me dará felicidad. Que al menos ayude a alguien. El abogado asintió, mirándola con respeto. Es usted una mujer muy fuerte, Judy. Admiro su decisión. Tras la reunión con el abogado, Judy fue al cementerio. Se quedó largo tiempo junto a la tumba recién hecha de Gwen, sin saber qué decir, como pedir perdón a quien ya no estaba. Perdóname, hermanita, susurró finalmente. Perdóname por no haberte protegido, por no haber visto, por no haber entendido. De repente, escuchó pasos detrás de ella. Al girarse, vio a una mujer de su misma edad con un ramo de flores en las manos. Usted debe ser Judy, dijo la mujer. Soy Mali, amiga de Gwen. Estudiamos juntas en la universidad. Judy asintió, sintiendo cómo las lágrimas le subían a la garganta. Sí, soy yo. ¿La visita a menudo?, preguntó Mali. Cada semana, dijo la mujer con una triste sonrisa. Sabe, hasta el último momento esperé que estuviera viva, que algún día llamara y dijera que todo esto había sido un error. Guardaron silencio, cada una sumida en sus pensamientos. Luego Mali dijo en voz baja. Sabe, Gwen quería decirle algo antes de desaparecer. Judy se giró bruscamente hacia ella. ¿Qué? ¿De qué habla? Mali suspiró. Me llamó un día antes de desaparecer. Estaba muy alterada. Dijo que había descubierto algo importante sobre Donald, algo terrible. Quería hablar con usted, pero tenía miedo de que no le creyera. Judy sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Dios mío. Ella lo sabía. Intentó advertirme. Mali le puso cuidadosamente la mano sobre el hombro. No es su culpa, Judy. Gwen la quería. No querría que se culpara a sí misma. Permanecieron largo tiempo junto a la tumba, hablando de Gwen, recordando los momentos felices. Cuando comenzó a oscurecer, Mali se despidió y se fue, y Judy quedó allí, incapaz de alejarse de ese lugar. Haré todo lo posible para que esto no vuelva a suceder, Gwen susurró. Te lo juro. Al día siguiente, Judy tomó una decisión que cambiaría toda su vida. Llamó al Centro Local de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica y ofreció su colaboración. No tengo formación especializada, dijo a la directora del centro, pero tengo experiencia, una experiencia terrible, que quizá pueda ayudar a otras mujeres a evitar el mismo destino. La directora escuchó atentamente la historia de Judy. Su experiencia es realmente única, y creo que podría ser de gran ayuda para nuestras protegidas. Pero, ¿está segura de que está preparada para esto?
Es un trabajo duro, emocionalmente agotador. Judy asintió. Estoy lista. Esto es lo que debo hacer por Gwen, por otras víctimas y por mí misma. Así comenzó una nueva etapa en la vida de Judy. Conversaba con mujeres que se encontraban en situaciones difíciles, enseñándoles a reconocer señales de peligro en el comportamiento de sus parejas. Contaba su historia sin ocultar nada, mostrando lo fácil que es ser engañada viviendo al lado de un monstruo. El trabajo era duro, a menudo extenuante. Cada nueva historia de violencia y engaño reabría viejas heridas. Pero Judy sentía que, por fin, estaba haciendo algo verdaderamente importante. Una noche, después de un día especialmente difícil, estaba sentada en su pequeño apartamento alquilado, mirando una foto de Gwen. Espero que te sientas orgullosa de mí, hermanita, susurró. Y por primera vez en mucho tiempo, Judy sintió que quizá podría perdonarse a sí misma, que quizá existe vida después de una tragedia tan terrible, y que esa vida vale la pena vivirla.